¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí habla. A lo largo de casi 5 años de Archivo Misterio, ya hemos seguido algunos casos que fácilmente podrían cumplir con la definición de lo que es macabro y bizarro. Canibalismo, necrofilia, desmembramiento, hijos matando padres y viceversa. Nosotros, que creamos contenido enfocado en el true crime, después de tanto tiempo investigando a fondo y presentando todo tipo de casos para ustedes, terminamos asumiendo que ya hemos visto un poco de todo. Pero justo en esos momentos llega un nuevo caso, para mostrar que el hoyo es mucho más profundo y que la línea que puede definir lo que es macabro o bizarro parece no tener fin. Hoy conocerán a una mujer que mató a su novio de una forma increíble y que cuando estaba siendo juzgada por el crimen, atacó a su propio abogado en el tribunal y todavía sonrió frente al juez cuando vio la imagen de la cabeza de su novio dentro de un balde. Hoy van a conocer el caso de Taylor Chavisnes y Shadow Rock. Música Shad Rock Tyrion nació el 7 de septiembre de 1997 en Wisconsin, Estados Unidos, y es el tercer hijo de la pareja Tara y Michael, quienes tenían además 2 hijas más y otro hijo. Después de graduarse de la preparatoria, Shad trabajó con su papá en un comercio local para ganar dinero, pero era un artista apasionado de las manualidades en madera y creaba piezas en su tiempo libre. A los 19 años sus padres se separaron y él vivió con su mamá, pero siguió en contacto con su papá porque trabajaban juntos. Según familiares y personas cercanas, Shad era un joven muy amable y bondadoso, al que le gustaba acampar, explorar nuevos lugares, pero todo cambió en su vida cuando empezó a juntarse con un grupo de amigos que consumían drogas y causaban algunos disturbios por la ciudad. En 2018, a los 20 años, fue arrestado tras una pelea en un bar y estuvo detenido unos días. Fue arrestado nuevamente en octubre de 2021 a los 24 años, cuando se peleó con un policía que lo abordó mientras consumía drogas en un lugar público, y por esa infracción también estuvo detenido solo unos días. Poco antes de esa segunda detención, todavía en 2021 por coincidencia, se había reencontrado con un amigo en ese grupo de amigos, una antigua compañera de la escuela, llamada Taylor Chavisnes. Shad y Taylor tenían un amigo en común, que formaba parte de ese grupo, y solo se enteraron de eso cuando inesperadamente se reencontraron. A medida que las reuniones de ese grupo se volvían más frecuentes, ellos se fueron acercando de nuevo, retomando la amistad, hasta que empezaron a involucrarse íntimamente. Taylor estaba casada, su esposo estaba en la cárcel, y por lo que se sabe, ella no le contó eso a Shad. Por eso, los dos tenían expectativas muy diferentes sobre esa relación. Él veía eso como algo serio, involucrándose emocionalmente con alguien con quien quería formar una familia, pero ella, por otro lado, lo veía solo como algo casual. Y ese escenario nos lleva al fatídico día 22 de febrero de 2021. Shad y Taylor estaban en el sótano de su casa, que era su habitación, usando varios tipos de drogas. Algunas fuentes incluso mencionan que llegaron a inyectarse directamente en la vena un medicamento utilizado para tratar la ansiedad y la depresión. Eso sucedió mientras Tara, la madre del chico, no estaba en casa. Ella había salido con su novio a las 8 de la noche y regresó hasta alrededor de las 2 de la mañana del día 23 acompañada de ese novio. La casa parecía estar normal, en completo silencio, lo que llevó a los dos a irse al cuarto a dormir. Sin embargo, ese sueño sería muy corto, ya que solo una hora después, Tara fue despertada por el ruido de la puerta de la casa cerrándose y de un auto yéndose. Preocupada, pensando que tal vez la casa acababa de ser asaltada o algo así, ella bajó al sótano para ver si su hijo estaba bien.
Al llegar al cuarto, no vio a nadie y entendió con todo eso que su hijo acababa de salir sin avisar. Lista para volver al piso de arriba y revisar la casa para ver si todo estaba bien, Tara se dio la vuelta para subir las escaleras y notó algo muy extraño al lado de la puerta que estaba al pie de la escalera. Un balde cubierto con una toalla. Ella se preguntó rápidamente por qué ese balde estaba ahí. Y más aún cubierto, y en busca de saciar esa curiosidad, quitó la toalla y encontró la cabeza de su hijo sumergida en sangre. Cuando la policía llegó al lugar, se dieron cuenta de que, además de la cabeza en el balde, el colchón debajo del edredón estaba cubierto de sangre. Dentro de varias bolsas de plástico que estaban dentro de cajas en el cuarto, también encontraron órganos y otras partes del cuerpo de Chad. El torso, que estaba en una caja enorme, estaba todo cortado y en la misma caja había algunos cuchillos de cocina. Cuando le preguntaron a Tara con quién estaba su hijo esa noche, ella dijo que no estaba segura, porque cuando salió de la casa, Chad estaba solo, pero agregó que él siempre se estaba encontrando con una mujer llamada Taylor Chaviznes. Dada la complejidad de la escena del crimen, la fuerza policial tuvo que dividirse para llevar a cabo la investigación. Una parte se quedó en la casa para terminar de examinar las pruebas, mientras que otra fue en busca de la única sospechosa de haber cometido semejante atrocidad. Las autoridades llegaron a la dirección que encontraron de ella en los registros policiales, y en el lugar, de inmediato, algo llamó la atención de los investigadores. Había sangre en la manija de su carro. Taylor, que no mostraba ninguna preocupación, ya estaba en la puerta de su casa, aparentemente esperándolos. Mientras algunos policías entraron a investigar la casa, otros revisaron el vehículo y encontraron algo inesperado. Una de las piernas de Chad dentro de una caja de cartón. Ya no quedaba ninguna duda de que ella era la responsable. Sin embargo, eso era solo la punta del iceberg, ya que ese asesinato aún iba a revelar muchos otros detalles completamente grotescos. Taylor Denise Coronado nació el 23 de noviembre de 1997 en Chicago, Estados Unidos. Es hija de Arturo y Marla Coronado y tiene un hermano menor conocido solo como AJ. De niño, la familia se mudó a Wisconsin. Los Coronado lidiaban con un problema muy grave, el alcoholismo. Marla tenía muchos problemas con la bebida y terminó desarrollando cirrosis hepática, que eventualmente le quitó la vida. La pérdida de ella fue devastadora para todos e impactó directamente a Taylor, que en ese entonces tenía entre 11 y 12 años. La niña se volvió una persona cerrada e incluso hostil con la familia, aún más después de que su padre se casó de nuevo y trajo a una nueva mujer. Pero en la escuela, ella era más sociable, especialmente con su grupo de amigos más cercanos, entre los cuales estaba Chad. También había empezado a visitar psicólogos con más frecuencia por recomendación de la escuela, ya que en casa la salud mental no era un tema tratado con la seriedad que merecía. Taylor se volvía cada vez más rebelde y no estaba contenta con la nueva esposa de su papá, ya que todavía no había logrado superar la pérdida de su mamá e imaginaba que la madrastra estaba siendo una sustituta. Eso generaba varios conflictos en casa, creando un ambiente familiar inestable, que es una de las peores cosas que un adolescente con traumas puede tener. A medida que Taylor iba entrando en la adolescencia, fue desarrollando un gusto por cosas negativas y brutales, como el humor ofensivo y despectivo, así como también una fascinación por los asesinos seriales. En este caso, ella tenía una obsesión por Jeffrey Dahmer, viéndolo como alguien deseable y sexy, incluso sabiendo todo lo que él hizo. Taylor también empezó a consumir drogas y a escaparse de casa de vez en cuando, quedándose en la casa de amigos o de algún chico con el que estaba coqueteando en ese momento. Y en todas esas situaciones ella regresaba a casa a la fuerza, ya fuera porque su papá iba a buscarla o por intervención de la policía.
Durante los últimos años de la preparatoria, ella terminó siendo expulsada de la escuela después de pelearse violentamente con otra chica. Poco tiempo después, también fue expulsada de su casa y enviada a la casa de sus abuelos en Texas, después de que, en una discusión con su madrastra, Taylor se enojó y le lanzó un candelabro. En su nuevo vecindario, conoció a un joven llamado Warren Shabelle y los dos empezaron a salir. Al igual que el pasado de Taylor, Warren era una persona bastante peculiar. Llevaba una vida desordenada. Estaba involucrado en el tráfico de drogas y, como consecuencia, empezó a proveerle sustancias a su pareja también. En 2020, cuando Taylor tenía 22 años, los dos se mudaron a Wisconsin. En su caso, regresó a la ciudad donde había crecido. Se casaron el 12 de febrero de ese mismo año, el día de San Valentín en Estados Unidos, y ambos cambiaron sus nombres a Chavisnes. Un dato curioso aquí es que ese nombre es un anagrama de los dos nombres de ellos, Shabelle y Denise Chavisnes. Un poco después del regreso de Taylor, en el primer semestre de 2020, su padre, Arturo, fue acusado de violencia sexual contra una menor de edad. En 2022 fue juzgado, considerado culpable y condenado a 12 años de prisión. No se aclaró si Taylor fue víctima de su padre cuando era menor. Pero, si ese fuera el caso, sería un agravante más para una persona con un estado mental bastante frágil. Quien también tuvo un encuentro con las autoridades fue la propia Taylor, y eso ocurrió en junio de 2020, semanas después del arresto de su padre, cuando la policía fue al vecindario a investigar a una mujer que estaba tocando las puertas de los vecinos, visiblemente alterada y diciendo cosas sin sentido. Taylor estaba totalmente desconectada de la realidad. Ella acababa de usar heroína y empezó a hacer preguntas fuera de contexto a los policías. Cuando asumió un comportamiento agresivo y empezó a patearlos a todos, le dieron voz de arresto. Después de un acuerdo con la fiscalía, ella se declaró culpable y recibió una condena de 1 año en libertad condicional. A principios de 2021, Taylor y Warren tuvieron un hijo, pero poco tiempo después, ese mismo año, Warren también fue arrestado acusado de tráfico de drogas. Al igual que su esposa, él llegó a un acuerdo con la fiscalía, se declaró culpable y como era primo delincuente, recibió una condena de 2 años y 4 meses, pero en régimen cerrado. Y no pasaron muchas semanas antes de que Taylor recibiera la noticia de que su hermano menor, AJ, había perdido la vida en un accidente de motocicleta. Ese fue el empujón final para que su estado psicológico quedara completamente destruido. En ese ambiente caótico, Taylor se reencontró con su viejo amigo Chad tras salir una noche con amigos. Así fue como, con el paso del tiempo, se involucraron, usaron muchas sustancias ilícitas, y Chad terminó enamorándose de una psicópata que le quitaría la vida dentro de su propia casa. En la comisaría, Taylor confesó el crimen y describió detalladamente cómo sucedió todo. Según ella, a los dos les gustaba usar estrangulamiento como parte de la relación íntima, y esa noche ella habría usado una cadena de metal en Chad. Pero, debido al estado extremadamente alterado de ambos, bajo el efecto de drogas, ella aplicó demasiada fuerza y Chad terminó siendo asfixiado fatalmente sin que ella se diera cuenta. Ella alegó que la muerte de Chad fue un accidente y que en ningún momento tuvo la verdadera intención de hacer eso. Pero, si eso no fue intencional, lo que sucedió después sobrepasa cualquier límite de lo que podemos entender como un accidente. Ella confirmó que recordaba ver el rostro de Chad poniéndose morado y que él tosía un poco de sangre. Pero, como ella estaba demasiado excitada para detenerse, decidió continuar. En una mezcla de drogas y euforia, Taylor pensó que ese sería un excelente momento para replicar lo que había escuchado sobre asesinos seriales. Entonces fue a la cocina y agarró varios cuchillos con los que desmembró por completo el cuerpo de Chad. En el torso incluso llegó a abrir el abdomen,
sacando los órganos y poniéndolos en bolsas de plástico. Ella se dio una ducha rápida y después decidió irse a casa, queriendo llevarse todas las partes del chico para intentar ocultar el crimen. No sé cómo pensaba que iba a escapar de esto, pero, en fin. Sin embargo, como estaba exhausta, solo se llevó una pierna, escondiendo el resto para recogerlo al día siguiente. Pero nada de su plan salió bien, ya que salió de la casa haciendo ruido y despertó a la madre del joven. Todo el proceso del juicio de Taylor fue bastante turbulento, en gran parte debido a la estrategia utilizada por la defensa. Ellos decidieron que ella no se declararía culpable y apelarían a la insanidad. Eso retrasó la fecha del juicio para que su estado mental fuera analizado, pero no tuvieron éxito, ya que al final los profesionales dijeron que ella no presentaba ningún tipo de insanidad. Así, en febrero de 2023 comenzó efectivamente el juicio. Durante las audiencias, la defensa intentó apelar para que la confesión de Taylor durante su interrogatorio en la comisaría fuera anulada debido a su estado alterado por las drogas, pero la solicitud fue negada. A pesar de que los médicos certificaron que ella era una mujer sana, las actitudes que tomó durante las audiencias fueron algo controvertidas. Taylor siempre estaba de buen ánimo e incluso sonrió cuando se mostró la imagen de la cabeza de Chad en la audiencia. Además, escupía a las personas durante las audiencias y parecía estar burlándose de todo lo que estaba pasando. En uno de esos episodios incluso intentó agredir a su propio abogado, pero terminó siendo contenida por un policía. Después de ese intento de agresión, ese abogado dejó el caso y uno nuevo empezó a hacerse cargo. Algunos consideraron que esas actitudes eran actuaciones para intentar aparentar insanidad, incluso con un informe médico que decía lo contrario, con el objetivo de intentar recibir una pena menor. Pero nada fue suficiente para convencer al jurado, que al final la declaró culpable de todos los cargos: homicidio, necrofilia, desmembramiento y tentativa de ocultación de cadáver. Según el juez del caso, el crimen cometido por ella ofende tanto la dignidad como la decencia humana, y por eso Taylor fue condenada a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. El hijo de Taylor vivió temporalmente con sus abuelos maternos hasta que su padre, Warren, salió de prisión en 2024, juez condenado temporalmente. Hasta me faltan palabras para describir lo que siento respecto a este caso. No solo por el aspecto grotesco y repulsivo del crimen, sino también por la naturaleza sádica de quien lo cometió. Son casos como este los que me hacen pensar hasta dónde es capaz de llegar un ser humano para saciar un impulso. ¿Cuánto dolor necesita infligir una persona solo para satisfacer sus propios deseos? Chad, lamentablemente, tuvo la mala suerte de reencontrarse con esa amiga de la escuela que él ni siquiera sabía que era una psicópata y enamorarse de ella, perdiendo la vida en sus manos dentro de su propia casa.